San Lorenzo Tezonco es uno de los 16 pueblos originarios de la delegación Iztapalapa. Tezonco se encuentra entre los pueblos originarios de Santiago Zapotitlán y San Andrés Tomatlán. El nombre de este pueblo está compuesto por dos palabras en náhuatl. La primera es Tetzontli, que significa Tezontli, y el segundo es el locativo Co, por lo que se interpreta que el nombre significa lugar del Tezontli. Uno de los lugares más representativos de Tezonco es el cerro Yehualicchán, nombre en náhuatl que significa lugar redondo y que forma parte de la Sierra de Santa Catarina. Debido a la erosión provocada por la actividad minera en el Cerro Rojo de Tezonco, se puede observar el color escarlata del tezontli, mineral que evoca el topónimo de este pueblo. Si nos remontamos a la época prehispánica, probablemente este cerro tuvo una gran importancia en la cosmovisión de nuestros antepasados, ya que los restos arqueológicos encontrados en el cráter del cerro en 1912 por Paul Henning hicieron que determinara que fue un cementerio prehispánico. Sin embargo, las piezas encontradas no precisamente provenían de Tezonco, sino de pueblos del horizonte teotihuacano. Existen otras referencias que mencionan al Yehualicchán, en el que diversos cronistas del siglo XVI nos narraron que fue en las cercanías de dicho cerro donde los mexicas, comandados por Izcoatl, se reunieron con otros guerreros para después dirigirse a Cuitláhuac, hoy Tláhuac, y así poder conquistarlo y expandir su poder territorial. Este cerro no ha sido el único atractivo natural de este pueblo, pues se tiene registro que hasta la década de 1920 el antiguo lago de Xochimilco se extendió hasta los límites ribereños de Tezonco, lo cual permitió que los habitantes de los alrededores pudieran subsistir gracias al aprovechamiento de sus recursos, así como establecer diversos vínculos sociales, políticos o comerciales con otros pueblos. Sin embargo, no sabemos en qué año Tezonco comenzó a llamarse como tal, ni tampoco el año de su fundación, aunque los Altepeme, cercanos a Tezonco como Culhuacán o Cuitláhuac, se fundaron antes de la llegada de los mexicas en el siglo XIV. Las primeras evocaciones del pueblo de Tezonco las tenemos después de la conquista en el mapa de relación de Culhuacán. El pueblo de San Lorenzo se traza a un lado de un pueblo extinto que llevó por nombre Santa María, y cerca de San Lorenzo se dibuja lo que actualmente conocemos como Canal Nacional o Canal de Chalco. También tenemos el testamento de Luisa Juana de 1580, quien testó las tierras de Tezonco a sus familiares y otras cuantas las vendió para que el dinero fuera utilizado para que se le hiciera misa cuando muriera. Gracias a este documento podemos imaginar cómo fue Tezonco en aquel entonces, ya que Luisa Juana describe que las chinampas de Tezonco tenían tule, zacate, tequesquite y salitre. Paralelo al testamento de Luisa Juana, se fundó una hacienda a un lado del pueblo que llevó por nombre San Nicolás Tolentino. Esta hacienda fue fundada en la década de 1580 en las tierras de Tezonco por don Pedro Ortiz, quien de varias mercedes que obtuvo y ventas de estancias, sitios y tierras que se le hicieron por don Fernando Calderón, don Bartolomé de Rivera y Cristóbal Martín y otras varias personas, fundó dicha hacienda en San Nicolás. Esta fundación tiene gran importancia y relevancia, ya que gran parte de la historia que se conoce del pueblo de Tezonco se debe por los diversos pleitos que tuvo con esta. En el año de 1633, después de la fundación de la hacienda, en la cédula real se indican los límites del fondo legal de Tezonco, aunque varios autores consideran que estos títulos primordiales son falsos y se hicieron durante la Revolución Mexicana para obtener tierras. Además de que en 1808 hay otros límites otorgados por la cédula real con dimensiones diferentes. Sin embargo, así están descritos los supuestos títulos primordiales del siglo XVII. Se procedió al señalamiento de linderos señalando para punto de partida el paraje que llaman Nopal Prieto a orillas del camino que viene del pueblo de Zapotitlán. Sígase en línea recta hasta el paraje que llaman El Cuernito o tierras de don Plutarco. Tuércese por el llano viejo a orillas de la tierra de Santa Cruz Mellehualco, hasta dar en Mojonera, que está a orillas del Camino Nuevo o de la Polvorilla, y se sigue en línea recta hasta el paraje que hoy se dice Mexihuac, a las orillas del pueblo de Tomatlán. Y aquí pasa a la laguna en línea divisoria, hasta el paraje que dice Chipunahuac, o Ciénega de San Antonio. Y aquí tuerce la línea y sale a tierra del paraje donde empiezan estos linderos y que hacen un total de 7,215 varas castellanas.
El pueblo de San Lorenzo Tezonco se encontró en las orillas del lago de Xochimilco y gran parte de los conflictos que tuvo con la hacienda fue respecto a temas relacionados con el agua. Asimismo, la vida de los pobladores giró respecto a actividades con relación a su entorno, como la pesca y la agricultura. José Antonio de Villaseñor mencionó a Tezonco en su Teatro Americano en 1746 y nos da una idea de cómo fue durante esa época. El pueblo de Culhuacán está situado a la parte del poniente en distancia de 3/4 de legua de la cabecera, y en él y sus sujetos hay 234 familias de indios, y al oriente de esta cabecera están situados los de Santiago Chahualtepeque con 38 familias, y el de San Lorenzo con 58. El primero dista 2,5 leguas y el segundo 3. Algunos años antes en las relaciones geográficas del arzobispado en México, en el año de 1743, se menciona que Tezonco estaba dentro de la jurisdicción de Mexicalcingo, y sus pobladores en este periodo producían frijol, cebada, maíz y pescaban en la laguna. Hablaban mexicano y su clima era frío y húmedo. Algo parecido nos lo explica Antonio Alcedo algunos años después, en 1788. Mexicalcingo, jurisdicción y corregimiento de Nueva España, muy fértil en maíz, habas, cebada, frijoles y hortalizas.